Entre los procedimientos de soldadura, el método al arco con electrodos recubiertos ha tenido y continúa a tener una amplia difusión, por su simplicidad y seguridad de empleo, aunque sea acosado por procedimientos de soldadura más productivos que garantizan a la Junta iguales o mejores calidades estéticas y metalúrgicas. En la soldadura eléctrica al arco con electrodos recubiertos, la energía térmica necesaria para la fusión del metal base y del material de aportación es producida por el arco eléctrico, que salta entre el electrodo y los bordes de las piezas que se deben unir. Los electrodos están compuestos por una alma metálica, cuyo diámetro define el diámetro nominal del electrodo, y por un revestimiento externo obtenido por sustancias pulverizadas, unidas por un aglutinante y secadas en horno. El alma conduce la corriente eléctrica que alimenta el arco y aporta el material que constituirá el cordón de la soldadura. El revestimiento protege el baño de fusión y el metal de aportación de la influencia nociva de la atmósfera. Reacciona con el metal modificando sus características químicas físicas, ioniza el arco y lo mantiene estable. Las imágenes evidencian el material base, el electrodo, el arco eléctrico, el baño de fusión, el cordón de soldadura y la escoria. Los equipos de soldadura son el elemento fundamental de la instalación. Algunos de ellos erogan corriente alterna, otros corriente continua. Los equipos de soldadura a corriente alterna son empleados sobre todo en el campo de la hoguística. Los equipos de soldadura a corriente continua son empleados en la industria, allí donde particulares exigencias o limitaciones prácticas no permiten utilizar procedimientos más productivos y por consiguiente más económicos, como por ejemplo la soldadura a hilo continuo MIG-MAG. En los equipos de soldadura a corriente continua, el operador debe coligar los cables del portaelectrodo y del borne de masa a los dos polos de la fuente de corriente. La polaridad está referida al electrodo. Es directa si el electrodo está coligado al polo negativo. Es inversa cuando el electrodo está conectado al polo positivo. En los bornes de salida de los equipos de soldadura se puede determinar con apropiados instrumentos de medida la tensión en vacío, que aproximadamente varía entre 50 y 80 voltios. La tensión y la corriente de cortocircuito en el momento en que el electrodo entra en contacto con la pieza. Los valores de la corriente y de las tensiones convencionales en relación a la intermitencia de servicio. La toma de corriente trifásica. Los factores de potencia cos. La potencia absorbida. Los valores en amperios de los fusibles de red. El valor de la tensión de alimentación de red. Las absorciones de la corriente de la red. Antes de poner en funcionamiento un equipo de soldadura, el operador debe asegurarse que la tensión de inserción corresponda a aquella de la red. Sucesivamente fijar el valor de intensidad de la corriente de soldadura, maniobrando el expreso potenciómetro. En este equipo de soldadura se encuentra presente también un dispositivo suplementario de control de la dinámica de encendido del arco, en función del tipo y del diámetro del electrodo elegido. En la parte de abajo hay dos empalmes rápidos para el cable portacorriente al electrodo y para el cable de masa, que se conecta con la estructura metálica del banco y por consiguiente indirectamente a la pieza. Los electrodos están constituidos por una varilla metálica llamada alma y por un revestimiento formado por polvos de compleja composición expresamente estudiada. El revestimiento es el elemento que diferencia un tipo de electrodo de los otros. Se habla así de electrodos básicos, electrodos de rutilo, electrodos de celulosa, electrodos ácidos, electrodos oxidantes. Hay además electrodos de alto rendimiento, electrodos para aceros inoxidables, para fundiciones y para aluminio. Cada fabricante aconseja para cada electrodo el tipo de corriente y la polaridad, las posiciones de soldadura posibles y el valor de la intensidad de corriente en función del diámetro.
Con el electrodo básico se solda casi exclusivamente con corriente continua de polaridad inversa, polo positivo al electrodo, en todas las posiciones excepto la vertical descendente. El revestimiento está compuesto esencialmente por carbonatos de calcio y de magnesio, a los que se agrega un mineral denominado fluorita que facilita la fusión. Estos electrodos son muy higroscópicos y por ello deben ser conservados en sitios secos y son resecados antes de su empleo. Habitualmente su punta es grafitada con el objeto de facilitar el encendido del arco. Las características mecánicas de los depósitos son buenas en cuanto el baño resulta bien desoxidado. El consumo de estos electrodos es limitado casi exclusivamente a los tipos homologados e indicados en las específicas de los capitulados técnicos. La escoria se separa fácilmente. La superficie del cordón es lisa y regular, pero cualitativamente inferior a la del tipo rutilo precedentemente analizado. El electrodo de celulosa puede ser utilizado solo con corriente continua con polo positivo al portaelectrodo, polaridad inversa. El revestimiento contiene un elevado porcentaje de celulosa que se quema durante la fusión del electrodo, desarrollando grandes cantidades de anhídrido carbónico y pequeños porcentajes de hidrógeno. El efecto que se obtiene de la formación del gas es el de la proyección de las gotitas de metal fundido contra los bordes por soldar, obteniendo así soldaduras de fuerte penetración incluso cuando se deben unir orillas en vertical y a tope. La precariedad del arco requiere generalmente el empleo de fuentes de corriente continua que posean elevadas características dinámicas y en grado de mantener encendido el arco durante las primeras pasadas sobre los bordes distanciados. Gracias al notable empuje del arco, los electrodos de celulosa son utilizados en la soldadura de tubos, pudiéndose obtener soldaduras bien penetradas y sin inclusiones de escorias. En cambio, no son aconsejados para empleo sobre materiales propensos a agrietamiento en caliente y con tendencia al temple. La escoria es escasa y ligera. El cordón tiene un aspecto apenas suficiente con alguna irregularidad. El electrodo oxidante puede ser empleado con corriente continua, con polaridad directa y con corriente alterna, también con los normales transformadores para hovística. El revestimiento está formado esencialmente por óxidos de fierro que producen una escoria muy fusible. El óxido de fierro tiende a oxidar el metal de aportación, que está caracterizado por un bajísimo alargamiento y en general ofrece características mecánicas mediocres. La escoria, muy fluida, no permite efectuar soldaduras en posición vertical y a tope. Los electrodos oxidantes son entonces utilizados para soldaduras de chapas delgadas, trabajos de carrocería y en la hovística, donde se requiere buen encendido del arco y suficiente facilidad de uso. La escoria se quita con suma facilidad a pieza fría después de la soldadura. El aspecto del cordón es bueno, con malla irregular pero suficientemente lisa. De acuerdo a sus características y a sus cualidades, los electrodos son clasificados según varias En la primera parte del programa relativo a la soldadura con electrodos metálicos protegidos, nos hemos dedicado a presentar el método de transferencia del metal de aportación al metal derretido, las características de las máquinas para soldar y de los electrodos más empleados. En esta segunda parte, en cambio, analizaremos algunas pruebas de soldadura más significativas y más difundidas en la práctica, para ilustrar, sea la técnica ejecutiva, y entregar algunas importantes instrucciones de trabajo útiles para obtener juntas con características excelentes. Hemos ya ilustrado ampliamente los tipos de electrodos que existen en comercio, su designación y los criterios de elección y de empleo. Antes de dar inicio a las pruebas, es oportuno referirse también
a la preparación de las juntas. Como se puede notar en el cuadro, los bordes deben ser preparados con formas diversas en función del espesor de las planchas. Para piezas que posean un espesor entre 1 y 4 milímetros, se usan bordes rectos muy aproximados. Los bordes deben ser rectos también para piezas que tienen un espesor de hasta 8 milímetros, pero en este caso la distancia entre las orillas es mayor y en algunos casos, cuando es posible, se ejecuta también un cordón al reverso. En los bordes con espesores de 5 a 20 milímetros se efectúa casi siempre un chaflán con abertura de 60 grados, con o sin resalto. El cordón se efectúa con 2 o más pasadas de relleno. Para espesores de 15 a 40 milímetros se efectúa, en cambio, una preparación en X, y para espesores superiores a 20 milímetros, una preparación en U. En el cuadro, algunos valores se sobreponen. Esto significa que no hay reglas muy rígidas y que cada situación requiere una propia y específica valoración acerca de la preparación más idónea de los bordes. Entre las pruebas sobre acero común FE410, material muy difundido en las fabricaciones, presentaremos la soldadura en plano, con una o más pasadas junta de ángulo en posición plano frontal. Para esta prueba se emplea una vez más un electrodo metálico protegido de rutilo de 2,5 milímetros de diámetro. El material base está constituido por FE410, con espesor de 12 milímetros. Serán entonces necesarias más de una pasada para completar el chaflán. Durante la ejecución de la primera pasada, el electrodo debe tener una inclinación de 45 grados hacia la plancha horizontal y de 60-70 grados hacia adelante. La corriente es de alrededor 100 amperios, que es el máximo permitido por el productor del electrodo. Antes de encender el arco con el segundo electrodo, el operador quita la escoria del depósito. En una soldadura de ángulo, la escoria es más difícil de quitar, porque está unida a los bordes del material base. En la ejecución del segundo cordón, el electrodo presenta una inclinación de 70 grados respecto al plano horizontal y de 60-70 grados hacia adelante. El depósito, que servirá de apoyo a la tercera y última pasada, es efectuado con una corriente de 90 amperios aproximadamente. La escoria se saca muy fácilmente por la ausencia de los vínculos mecánicos de los bordes. En la tercera y última pasada, el electrodo está inclinado en 35-40 grados respecto al plano horizontal de soldadura y en 60-70 grados, como en las demostraciones precedentes, en la dirección de avance. Un movimiento oscilatorio de la punta del electrodo permite la fusión del material base y de los depósitos precedentes. De este modo se completa el cordón de soldadura, realizando un depósito que permitirá soportar las solicitaciones mecánicas a que será sometido el manufacturado. Corrientes de alrededor 100 amperios. La técnica de soldadura, el movimiento del electrodo en el interior del chaflán y la inclinación de 70 grados respecto de la vertical permanecen invariables para toda la gama de diámetros.
La corriente de soldadura es constante, mientras varía la tensión con el cambio de la longitud del arco, es decir, en función de la distancia metal de aportación, material base. La malla del cordón evidencia el tipo de soldadura efectuado, en particular el movimiento del electrodo y la solidificación en capas del material de aportación. Es posible también ejecutar la soldadura en vertical descendente para trabajos en posición sobre pequeños espesores con electrodos de escoria fluida y poco voluminosa. Para este experimento utilizamos un electrodo con revestimiento de celulosa con 2,5 milímetros de diámetro y una corriente de soldadura de 80 amperios. El material base está siempre constituido por piezas de plancha FE 410 con un espesor de 5 milímetros. El soldador desplaza el electrodo con velocidad constante, teniéndolo inclinado en aproximadamente 70 grados respecto de la vertical y en el plano bisector del ángulo. El metal derretido carece de sostén en la parte de abajo, por lo que el cordón resulta de pequeñas dimensiones y generalmente de buena estética. Un caso particularmente importante para el empleo de los electrodos celulosos está representado por las soldaduras en círculo de tuberías en obra. Imaginemos este tipo de aplicación con la soldadura cabeza a cabeza de un tubo de FE 410 de 12 milímetros de espesor. El chaflán tiene una abertura de 60 grados, el resalto es de 2 milímetros y la distancia entre los bordes es igual al diámetro del alma del electrodo. El electrodo de celulosa tiene 3,25 milímetros de diámetro. El operador ejecuta la soldadura de abajo hacia arriba. El movimiento AU del electrodo permite fundir los bordes y tener un metal derretido pendiente. Raramente se solda el aluminio con electrodos metálicos protegidos, por cuanto existen procedimientos de soldadura más idóneos. En la soldadura que ahora estamos ejecutando, utilizamos un electrodo con una composición del depósito de 95% de aluminio y 5% silicio, sobre un material base de análoga composición. El electrodo tiene un diámetro de 2,5 milímetros y la corriente de soldadura continua con polo positivo a la pinza portaelectrodo es de 60 amperios. La inclinación del electrodo es de alrededor 70 grados hacia adelante. Por último, recordamos que los electrodos para la soldadura del aluminio son muy higroscópicos y por ello están protegidos de la humedad ambiente con confecciones herméticas. Como última experiencia, hemos reservado la soldadura de una pieza fundida. Este procedimiento es utilizado casi exclusivamente para la reparación de fundiciones o de piezas ya elaboradas. La soldadura de la fundición en frío, es decir, sin precalentamiento de la pieza, es posible con electrodos que depositen fierro níquel o níquel puro. El electrodo utilizado para la prueba de soldadura en una corredera de fundición tiene 2,5 milímetros de diámetro. La corriente seleccionada, continua, con polo positivo en la pinza portaelectrodos, es de 65 amperios. El depósito que se obtiene se puede trabajar con herramientas y no está sujeto a agrietamiento. Concluyendo esta audiovisual, en la cual hemos analizado la técnica de ejecución de algunas soldaduras clásicas con electrodos metálicos protegidos, dedicamos un último espacio a los defectos de soldadura. En la soldadura al arco con electrodos metálicos protegidos, los defectos que más frecuentemente se encuentran son los siguientes. Falta de penetración debido a una errada selección de los factores de soldadura. Un cordón irregular
debido a la falta de pericia del operador o a una errada selección del electrodo y de los parámetros de soldadura. Las pegaduras del cordón sobre el metal base, fundamentalmente causadas por baja corriente. Las inclusiones de escoria debidas a una incorrecta técnica operativa.